este tribunal, al amparo de la Declaración de los Derechos de los Pueblos, al amparo del derecho internacional de los derechos humanos y al amparo obviamente de la legitimidad que nos da todas las organizaciones, las comunidades, los pueblos que participan en estas sesiones, en las sesiones de Viena, en la sesión de Lima y ahora en la sesión de Madrid. El tribunal resuelve denunciar y condenar ante la opinión pública mundial como inmorales y antijurídicas las conductas y prácticas económicas, políticas, financieras, productivas del modelo neoliberal fomentadas y desarrolladas por los estados industrializados, las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la Organización Mundial del Comercio, que con el pretexto de promover el crecimiento y el desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, son causa y aumento de desigualdades entre una minoría de poderosos y una extraordinaria mayoría que padece las consecuencias negativas de la globalización y que alientan y permiten la invisibilización de las empresas multinacionales y su responsabilidad. Denunciar y condenar ante la opinión pública mundial como inmoral y antijurídica la actitud de las corporaciones multinacionales de origen europeo estudiadas en este proceso y que se mencionan en la sentencia por las graves, claras y persistentes violaciones de los principios, normas, convenios, pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas. Denunciar y condenar ante la opinión pública mundial como inmoral y antijurídica la actitud de la Unión Europea por su implicación a través de las acciones y omisiones que se detallan dentro de esta sentencia en la promoción y mantenimiento de este estado de cosas que supone su complicidad en la generación de graves impactos negativos sobre la calidad de vida de numerosas comunidades en distintos lugares del mundo, en la privación de recursos básicos necesarios para la vida digna e incluso en la comisión de gravísimas violaciones de derechos humanos que cabe calificar de crímenes contra la humanidad. En algunos casos fueron muchos de ellos presentados ante este tribunal. Denunciar y condenar ante la opinión pública mundial como inmoral y antijurídica la actitud de los Estados miembros de la Unión Europea en los que tienen sede a las empresas mencionadas por sus políticas de apoyo incondicional a las mismas a través de los diversos medios analizados en esta sentencia. No voy a leer toda la parte resolutiva. Denunciar ante la opinión pública mundial y condenar la actitud inmoral y antijurídica de los estados receptores de la actividad de las empresas transnacionales que establecen un marco legal e institucional favorables a las mismas que acaban permitiendo la violación de derechos humanos de sus pueblos con un grave deterioro para la población. Hay una cantidad de peticiones que tienen que ver con Naciones Unidas para que se establezca un código de conducta que regule las empresas transnacionales, que tenga en cuenta las normas de la OIT, de la UDEC, los proyectos de códigos obligatorios de las décadas de los 70 de Naciones Unidas, que incorporan la responsabilidad de las empresas matrices por el comportamiento de estas, de sus filiales, de sus proveedoras contratistas, que consagran la subordinación de las multinacionales y que dañan la soberanía de los estados, y que ese código vaya acompañado de una Corte Económica Internacional que se ocupe de juzgar civil, penal, administrativamente a las empresas. Pide también que la Corte Penal Internacional haga una enmienda y una ampliación de los delitos del Estatuto de la Corte Penal Internacional para que se pueda incluir la responsabilidad tanto de personas jurídicas como de personas naturales que tienen que ver con las empresas por los graves crímenes que se vienen cometiendo, para que se tipifiquen allí delitos ambientales y delitos que afectan derechos económicos, sociales y culturales. Pide también al Consejo de Naciones Unidas que haya una propuesta para acuñar el concepto de deuda legítima, social, ecológica e histórica. Bueno, ustedes van a leer la sentencia, yo no voy a leer todos los puntos. Hay unas peticiones concretas para la Unión Europea, que es el centro de esta sentencia, donde pide a las instituciones de la Unión Europea que, de acuerdo al artículo 10 del Tratado de la Unión, modificado por el Tratado de Lisboa, sometan sus relaciones económicas internacionales y sus decisiones de política económica y de cooperación internacional a las normas internacionales de protección de derechos humanos y medio ambiente, con la asistencia de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales,
Pide que las instituciones de la Unión Europea que respeten los derechos de las víctimas y adopten normas europeas que garanticen el acceso de las víctimas que han sufrido fuera de la Unión Europea por empresas europeas, por sus filiales y demás, para que puedan tener recursos eficaces ante instancias judiciales aplicando el principio de extraterritorialidad. Pide también que se establezca el Centro de Empresas Transnacionales encargado de analizar, investigar e inspeccionar las políticas de las empresas transnacionales sobre el terreno. Se sugieren algunos mecanismos de denuncias, de supervisión en la sentencia. Hay muchas peticiones que tienen que ver también con suspender, por ejemplo, las directivas del 2003 y 2009 que promueven los agrocombustibles y que se evalúe de manera precisa los impactos que tienen estas políticas en el cambio climático, en la soberanía alimentaria, la deforestación, etcétera. Que las instituciones de la Unión Europea asuman que el uso de medicamentos genéricos es una necesidad fundamental para el acceso de los pobres a la salud y que por lo tanto se eliminen las patentes sobre medicamentos básicos, que cesen las prácticas de incautación de medicinas que hacen tránsito por la Unión Europea. Hay unas peticiones que tienen que ver también con los Estados miembros de la Unión Europea, con los Estados americanos, que no voy a leer porque no quiero fastidiarlos con el tiempo. Y la sentencia también tiene una parte final que tiene que ver con medidas cautelares. Durante el curso del tribunal se recibieron quejas contra más de 50 empresas y hay algunos casos en los cuales los proyectos todavía no se han ejecutado y por lo tanto nos pareció importante decretar como medida cautelar la suspensión inmediata de grandes proyectos y megaproyectos como el de Endesa en la Patagonia chilena, como la represa en Colombia sobre el río Sogamoso, impulsada por la empresa Emprendilio, como el proyecto de ampliación del carbón en Guatemala, como el proyecto impulsado por la ThyssenKrupp en el Río de Janeiro, o como la ampliación de la mina de carbón a cielo abierto en La Guajira del Cerrejón, que consideramos que esta debe ser una medida preventiva. Ustedes saben que este fallo se comunica a las empresas, se comunica a la Unión Europea, a Naciones Unidas, al sistema internacional, a los ministerios de los estados, etcétera, para que se tomen medidas de prevención, como también que se suspendan todos aquellos proyectos donde no se haya surtido la consulta, como lo planteaba Blanca, a los pueblos indígenas, suspender los procesos de conclusión de tratados comerciales o de inversión que afectan por aquellas cláusulas de trato nacional, etcétera, a los países en los cuales con los cuales se van a aplicar estos tratados. Por lo tanto, invitamos a que todos ustedes se apropien de estas recomendaciones que de alguna manera son lo que ha considerado el tribunal como el deber ser, como esa aspiración de justicia para que precisamente sometamos a derechos las prácticas económicas, no solamente de la Unión Europea, sino también de las empresas, y todas las relaciones económicas estén sometidas al derecho internacional y estén sometidas al respeto de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y a la vigencia de los derechos humanos en el mundo. Gracias.